damos la siguiente femina, por favor. Ok. La propuesta del presidente en cuanto al matrimonio. Lo considera un derecho por lo que no se puede negar a nadie por razón de preferencias sexuales. Siguiente. Esto es mentira. ¿Sí? No existe en ningún lado el derecho humano fundamental al matrimonio homosexual. Coincidentemente, hace un mes, casi exactamente el 9 de junio, el Tribunal de Estrasburgo, que es el tribunal, como decía, el tribunal más importante del mundo en derechos humanos, porque está formado por 47 países del Consejo de Europa, de manera muy interesante, los 47 jueces que pertenecen a países con culturas completamente diferentes, en idiomas completamente diferentes, los 47 jueces de manera unánime dijeron tres cosas. No existe un derecho humano al matrimonio homosexual. El matrimonio solamente se entiende como entre un hombre y una mujer. Y tercero, el Estado no discrimina cuando niegue el matrimonio a una pareja del mismo sexo. Más claro en el agua, ¿sí? Y lo que está haciendo el Tribunal de Estrasburgo, porque el argumento que les van a decir la oposición es que México no cae dentro de la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo. A México le corresponde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en Costa Rica. Pero lo que está haciendo Estrasburgo es interpretar los tratados internacionales sobre derechos humanos, no se la está fumando, ¿sí? Lo que está diciendo es que, analizando los tratados internacionales sobre derechos humanos, en ningún tratado existen estos derechos y está claramente que el derecho lo tienen hombre y mujer. ¿Sí? Lo que la ley dice es los hombres, las mujeres tienen derecho a casarse y formar una familia. O sea, hombres y mujeres. ¿Sí? La interpretación que le quieren dar para conocer esto es que, bueno, dicen que los hombres se pueden casar y las mujeres se pueden casar. No, es entre los hombres y las mujeres. Si la intención del legislador fuera que cada quien se casara con quien le da la gana, lo que hubiera dicho es que las personas tienen derecho a casarse y formar una familia. ¿Sí? Y que no lo dice. Ya lo dice claramente, es el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y formar una familia. Pues bueno, a ver si ya se adelantaron aquí. Sí, se adelantaron. Bueno, entonces no existe, por lo tanto no existe ningún derecho. Seguimos. También dice en la propuesta siguiente, también lo que dice el presidente en la propuesta, establece que no se puede establecer que el fin del mismo es la procreación, por lo cual no se puede limitar a un tipo específico de familia. Y dices, bueno, ¿de dónde se la fumaron, verdad? O sea, ¿de dónde sacan que el matrimonio no es para eso? O sea, ¿todo para qué es? ¿Para regular las relaciones sexuales entre los adultos? O sea, ¿a quién le interesa que le regulen las relaciones sexuales? Yo ya me imagino el registro civil y así, cuando uno vaya a casarse le van a dar el acta junto con un libro del Kama Sutra, ¿no? Entiendo. Ahora, si es matrimonio y es protección a la madre, las madres son las que tienen hijos, entonces ¿por qué hay hijos? Otra vez tenemos a un presidente que está corrompiendo el lenguaje, que está violentando la realidad, ¿sí? Entonces también lo que está diciendo aquí, siguiente, esto es mentira, ¿no? No es cierto que el fin del matrimonio no sea la procreación. Ese es el fin de... Pero tú vas a decir, es que hay parejas que no pueden tener hijos. Sí, pero no me vengas a generalizar las excepciones. ¿Sí? No me vengas a generalizar las excepciones. Porque además es gente que tiene el deseo de tener hijos y no lo pueden. Que habrá incluso parejas que se casan y establecen en su contrato, porque por ejemplo en Hollywood se encuentra uno de los artistas, firman contratos para matrimonio, ¿verdad? Y dicen prohibido tener hijos, ¿verdad? Porque en este matrimonio no va a haber hijos. Bueno, otra vez son excepciones y no puedes hacer una regla basada en las excepciones. Entonces ahí el punto importante es esa situación. Una cosa es que la gente no pueda tener familia y otra cosa es que ese no sea el fin del matrimonio.
¿ok? Porque también hay gente que dice, bueno, es que la familia, pues si no tiene hijos ya no es una familia, ¿verdad? Entonces los recién casados, o los que ya son mayores y sus hijos ya se casaron y se fueron, pues ya dejaron de ser familia. Ahora son otro tipo de familia, pero lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la adopción, lo que dice el presidente es siguiente. Dice, lo considera también un derecho de los solicitantes, por lo cual no se les puede negar la adopción por razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género. O sea que según el presidente es un derecho, si un hombre se siente mujer y se viste como mujer, no tiene que operarse, o sea, puede ir a adoptar un hijo. Una cosa importante, nadie en el mundo tiene derecho a adoptar. Ninguno de los que estamos aquí tenemos derecho a adoptar. No existe ese derecho en ningún lado, en ninguna ley. Nadie tiene derecho a adoptar. Los únicos que tienen derecho a ser adoptados son los niños, porque la institución para la adopción se establece para que los niños que por alguna razón han perdido a sus padres se les pueda permitir la oportunidad de tener las condiciones óptimas para su desarrollo. ¿Sí? Entonces, no es cierto, como dice, de que es un derecho de los solicitantes. Nadie tiene derechos. Otra vez, esto que está presentando siguiente es una mentira. ¿Sí? No, se están inventando derechos que no existen. Siguiente, por favor. Puesto que considera que no considera que se contraponga, él cree, fíjense, otra vez ideología, él considera que no se contrapone con el interés superior del niño. Ah, claro, yo siempre he sabido que los niños siempre han soñado con tener dos papás y dos mamás, ¿verdad? Ese es el bien superior, eso es lo que aspirábamos todos de chiquitos, ¿verdad? De seguro todos ustedes soñaron con tener dos papás o dos mamás. Nomás aquí se le ocurrió, ¿verdad? ¿Sí? Y no resulta nocivo para su desarrollo. Pues no resulta que resultó pedagogo y sociólogo el señor ¿verdad? Porque hay estudios científicos que muestran que sí. Y no hay que ser un genio. O sea, si para procrear se requieren dos personas de diferente sexo, para criar también se requieren dos personas de diferente sexo, como lo mencionamos. El hombre y la mujer somos bastante diferentes, pero además somos complementarios. Y esa diferencia complementaria de hombre y mujer da una capacidad de desarrollo mucho más fuerte a los niños que para su buen desarrollo. Pero además, en el caso de parejas del mismo sexo, como debatíamos con algunas hace poco en la televisión, me decía uno de ellos, le digo, es que ustedes son los hombres que adoptaron una niña, son la primera pareja que adoptó una niña. Fueron los mismos que salieron en el debate de hoy, pero ya hemos debatido él y yo, el que toma el rol de hombre, porque siempre es extraño, pero se juntan dos hombres y uno es el rol de mujer y uno es el rol de hombre, y las mujeres también. Dices, pues no entiendo, ¿no? O sea, hacen el rol de mujer y otra es el rol de hombre, ¿no? Ahorita vamos a ver unos ejemplos más adelante. Pero la parte aquí preocupante es que dice que no resulta nocivo. Yo cuando le decía a él, le decía, es que ustedes no son una familia. Ah, ¿y entonces qué somos? Dijo, mire, pues son un par de hombres de buena voluntad, generosos, que han decidido adoptar una niña a la cual le ha negado el derecho a tener una madre. ¿Sí? Eso es lo que son ustedes. Son un par de personas egoístas, al final de cuentas, porque por sentirse bien ustedes, a la niña le han negado el derecho a tener una mamá. Y lo que te dice, no, es que hay mucha gente alrededor. Sí, si habrá muchas mujeres alrededor de ustedes, posiblemente sí, pero que alguien tome el rol de la mamá, no hay ninguno, o sea, pasan por ahí. Pero además, fíjense la parte importante en esto, o sea, yo le decía, por ejemplo, Ricky Martin me cae muy bien, canta muy bien, baila muy bien, se siente mujer, bueno, pues es una situación particular de él. De eso a que él pueda ser madre, hay una diferencia brutal, ¿no? Lo que tienen los hijos de Ricky Martin es a un impostor por madre, porque está suplantando una identidad, está tomando una actividad que no le corresponde. Por más que los hombres quisiéramos comportarnos como mamá, no vamos a poder. Por más que una mujer se quiera comportar como varón, no va a poder. ¿Sí?
Y entonces nos van a decir, oye, ¿y qué ocurre cuando pues, las parejas viudas o divorciadas donde le falta el papá o falta la mamá? Es muy diferente que esté la ausencia de alguno de los dos y que el papá trate de hacerle de los dos lados o la mamá trate de cubrir los dos frentes, donde, bueno, el hijo sabe que el papá no está o la hija sabe que mamá no está y que papá está haciendo lo posible pues, por cubrir los dos roles, ¿sí? Pero no que tengas a alguien ahí que dice que es mamá y pues no es mamá, ¿verdad? O sea, salen a la calle y se encuentran que el 98 o 99% de la gente tiene papá y mamá y resulta que ellos tienen papá y papá o mamá y mamá y eso de entrada pues ya les hace corto a los pequeñines, ¿no? Pero la parte más importante es que no importa cuánto nos esforcemos, nunca podremos ser madres los varones o nunca podremos ser padres las mujeres en su condición natural. Entonces eso también, siguiente, es mentira, ¿no? O sea, porque sí resulta nocivo, incluso hay estudios, ¿verdad? El más reciente o el más nombrado ahorita a nivel internacional fue uno hecho por la Universidad de Texas en Austin, el doctor Matt Regnerus, de la Facultad de Sociología de la Universidad de Texas, donde hace un estudio que incluso en ese estudio invita a las principales organizaciones lésbicas de Estados Unidos a participar en el proyecto. Y dice, no le entramos. Dice, bueno, no financies, no participes en el financiamiento del proyecto, pero involúcrate en el diseño de la investigación. No, tampoco. Bueno, se hizo el estudio, los resultados, se analizan las diferentes estructuras familiares, y luego, pues, obviamente las estructuras donde participan dos hombres o dos mujeres, resulta que los hijos criados por parejas del mismo sexo se encuentran en desventaja. Los hijos de estas parejas se encuentran en desventajas de las parejas, de los niños criados por parejas heterosexuales. Obviamente la comunidad gay de Estados Unidos se levanta, protesta, quiere demandar. La universidad dice, mira, vamos a formar un comité interdisciplinario para evaluar la metodología del estudio. Crearon el comité, evaluaron el estudio y dijeron, señores, la metodología cumple con todos los requisitos científicos para que los resultados sean válidos. Así que las conclusiones son correctas. Y a lo que sigue, ya ni siquiera demandaron, ¿verdad? Entonces, siguiente. En cuanto al divorcio, siguiente. Prevé el divorcio express que se solicita de manera unilateral, sin acreditar causa alguna, sin importe de opinión del cónyuge y el mismo que se tomará un plazo de 30 días. Siguiente. Dices, oye, pues ¿qué es esto, caray, verdad? ¿Cómo es posible? O sea, no tiene que haber causa, no tienes que avisarme, no tienes que hacer nada. Simplemente ya me encontré una refacción y me voy con ella, ¿verdad? Ahí me mandas a avisar a tu vieja que ya no, que ya encontraste a alguien más, cara. O sea, no puede ser. Como además les decía, pues no se puede romper un contrato de dos por uno solo. Siguiente. Lo anterior sin haber resuelto previamente los temas relativos a la patria potestad, custodia, derechos de visita y alimentos a favor del cónyuge y los niños. O sea, por lo tanto, siguiente, pues otra locura, ¿no? O sea, primero te largas y si ya no hay matrimonio y después arreglamos todo lo demás, ¿verdad? A ver cuánto te paso de pensión, a ver cuánto... Eso lo arreglamos después, pero ya marido y mujer no somos y ya me publico lo que a mí me dé la gana. ¿Sí? Entonces, realmente es ir a golpear directamente los cimientos de la sociedad, porque con esto destruyes el matrimonio y al destruir el matrimonio destruyes la familia. Siguiente. La identidad de género y reasignación sexogenérica. O sea, pues yo les digo, oye, es que cuando yo nací hombre, a mí nadie me asignó nada, ¿verdad? Es que dicen, ¿qué sexo le asignaron al nacer? Oye, espérame, si no hay ninguna asignación de sexo. O sea, ya me imagino yo al pediatra y al ginecólogo, a ver, la moneda, ¿cómo la que es? ¿Varón o mujer? Pone varón, bueno, pues le ponemos varón. Y ese fue el sexo que le asignaron, ¿verdad? No puede ser sujeto a la decisión de nadie, ¿no? O sea, naces varón o naces mujer. Pero otra vez, como esta es una ideología de género, lo que dice es que, bueno, pues ahorita pues sí se ve que es varoncito, ¿verdad? Pero quién sabe qué quiere hacer cuando crezca.
No, no, espérame, o sea, tienes que definir lo que es, ¿sí? Es como la gente que dice, que no le enseña ninguna religión a los niños porque no sabes qué religión le va a gustar bien pasar. Dije, mira qué interesante, ¿no? Pues no le enseñes a hablar, caray, ¿verdad? Porque a lo mejor quiere hablar alemán cuando sea grande y tú le enseñaste español, ¿no? Déjalo mudo de que crees que porque para que escoja, ¿no? No puedes, ¿sí? Pero con esas ideas ya tratan de manejar el mundo y nos están llevando entre los pies. Siguiente, por favor. Establece que es derecho de todas las personas, derecho otra vez, aquí es muy creativo el presidente porque está creando, inventándose derechos de todas las personas, solicitar la expedición de un acta de nacimiento nueva que sea acorde a su identidad de género, con una simple anotación en el acta de nacimiento original. O sea, ya no ni que te haga nota, simplemente que te haga una observación de que pues, aquí se parecía hombre, pues ahora dice que hay una anotación que dice que ahora es mujer, ¿verdad? O bisexual o intersexual, o hay gente que dice que no tiene sexo, ¿verdad? No tiene género indefinido. Entonces, se acomoda como se siente en cada momento, ¿no? Pero seguimos, vean lo que dice, ¿no? Siguiente. Mismo que no podrá condicionarse a la realización de algún tratamiento médico, hormonal o psicológico para que se reconozca. O sea, que simplemente con que yo diga soy, ya, entonces yo puedo ir mañana, puedo ir a un registro civil y decirle, ¿sabe qué? Quiero que me registre, soy Juan Datú, pero a partir de mañana quiero ser Laurita Datú. ¿Sí? Y a partir de mañana yo me meto a la regadera de las mujeres, a los baños de las mujeres y a los vestidores de las mujeres. Y si sale alguna gritando por ahí asustada, dice, ¿qué hace usted aquí? Pues es que me siento mujer, pero si está bien feo el barbón, ¿qué hace aquí? Pero me siento mujer, caramba, ¿qué quieres? Bueno, es más importante lo que yo diga que pienso o lo que yo diga que siento que la realidad. ¿Sí? Yo, por ejemplo, decía en el caso de Bruce Jenner, el padrastro de las Kardashian, decía, ¿qué parte del cuerpo no le funcionaba bien a Bruce? Sí, sí. Y ese no se lo tocaron, ¿eh? Sí, sí. Y ese no se lo tocaron. O sea, lo mutilaron, lo remodelaron, le inyectaron, le pusieron, pero el problemita estaba acá, o sea, todo le funcionaba bien, menos la cabeza, porque no lo mandaron con el psicólogo, con el psiquiatra. Hay un estigma, bueno, no es estigma, es parte de esta ideología de decir, no le puedes dar tratamiento psicológico o psiquiátrico a las personas, ¿no? Todo lo que la gente piensa y siente en materia de sexualidad, porque en otras cosas sí, es correcto. Si la persona siente atracción por los animales y tiene sexo, está bien. Es más, fíjense, tan absurda la Asociación Psiquiátrica Americana que dice que la pedofilia no es un trastorno mental y la pederastia sí. La pederastia es cuando tienes relaciones sexuales con niños, pero la pedofilia es cuando tienes atracción por los niños, o sea, que disfrutas, excitas viendo pornografía infantil. O sea, a ver, alguien que se excita y se estimula sexualmente viendo niños desnudos o en actividades eróticas que no sé quién rayos va a permitir que su hijo grabe videos eróticos, resulta que está bien, es otra orientación sexual, es una preferencia del Señor. Entonces no es problema psicológico, está muy bien. O sea, si te excitas con bebés, también, porque quiero que sepan que hay depravados que llegan al grado de violar a bebés de meses. O sea, de ese tamaño están los tipos, ¿verdad? O sea, total, bueno, la Asociación Psiquiátrica Americana dice que no es un trastorno mental, ¿sí? Entonces, esta parte es importante porque, bueno, pues aquí lo que ocurre es que, bueno, nos van a cambiar la forma de vivir completamente, ¿verdad? O sea, resulta que cada quien va a hacer como le dé la gana y van a llegarles a la casa y a la oficina y al colegio, a los hijos. Cualquier alumno que llegue, porque hay unos padres de familia que llegan y dicen, ¿sabe qué? Fíjese que mi hija ya no quiere ser hija, ya no quiere ser mujer, quiere ser hombre, entonces a partir de mañana, por favor, le llaman Pedro en la escuela. Pero señora, es que es niña, pues sí, nomás que a partir de mañana viene vestida de hombre y quiere que le llamen Pedro. Pues imagínense la pobre niña en el colegio, ¿verdad? La carrilla, bueno, se acaba de suicidar una pequeñita de unos
14 años en Estados Unidos, pues porque hizo eso, ¿verdad? Porque ella se sentía varón. Entonces los papás solicitaron que la escuela le dijera el nombre que ella quería, ¿verdad? Que llamara Pedro, ¿verdad? Pero todos los compañeros le decían, oye, pero, pues, ¿cómo que eres hombre si tienes pechos, ¿verdad? O sea, tienes busto, pero ya se imagina la forma en que se lo decían, ¿verdad? O sea, realmente los adolescentes somos muy crueles cuando estamos en ese lado, ¿no? No medimos la consecuencia de las palabras. Pues el bullying era terrible para la pobre niña y terminó suicidándose. Pero eso es por querer ir en contra de la realidad, ¿no? Ir en contra de la naturaleza. ¿Seguimos? Hay una amenaza que se llama la tercera vía. O sea, hay gente, ahorita hay dos propuestas. La ciudadana, que busca proteger a la familia, y la del presidente, que se la quiere cargar, ¿no? Pues tenemos las dos. Y entonces hay un grupo de católicos que están queriendo proponer una tercera ley. ¿Sí? Siguiente. Que dice, mira, que se casen pero que no le llamen matrimonio. Ay, qué cómodo, papá. ¿Sí? ¿O sí? A ver, ¿qué pasa cuando uno llama matrimonio? Siguiente. Cualquier reconocimiento jurídico a la conducta homosexual tiene los mismos efectos que el siguiente, matrimonio igualitario. O sea, no importa cómo le llames, es lo mismo que el matrimonio igualitario, pero con diferente nombre. Veamos algunas de las consecuencias que puede tener. Siguiente. Fíjense. Aquí tenemos el matrimonio, o uniones homosexuales, o sociedades de convivencia, o pacto de solidaridad, como le quieran llamar, ¿no? Cualquier forma de reconocimiento a las relaciones homosexuales, siguiente, al legalizarlos, siguiente, entran bajo la protección de la ley. Y la ley solo protege o defiende lo bueno. O sea, la ley protege lo bueno y prohíbe lo malo, de manera muy simplista, ¿no? Siendo muy simplista es lo bueno lo protege, lo malo lo prohíbe. Entonces aquí, si la ley lo protege es porque es bueno. Así, siguiente, al hacer legales los matrimonios o las uniones o sociedades gays, siguiente, significa que la homosexualidad y todas las orientaciones sexuales son buenas para la sociedad. O sea, ojo, que no es nada más la homosexualidad, ¿sí? Cuando rompes con la naturaleza de la sexualidad humana, esta relación complementaria entre hombre y mujer, significa que, bueno, pues todo se vale. Si es hombre con hombre o mujer con mujer, lo importante es simplemente que sientas placer. Y si es intentar placer, pues todas las formas de placer son válidas. ¿Sí? Entonces no nada más entra la homosexualidad, entran las 20 o 30 variantes que por ahí dicen que existen, ¿no? Siguiente. Y por lo tanto, como es algo que protege la ley y es bueno, ¿sí? Son buenas para la sociedad, todos debemos tener la oportunidad de acceder a ellas. Siguiente. Incluyendo los niños. Siguiente. Pues de no ser así se les estaría discriminando. Le estaríamos negando a los niños la oportunidad de saber todas las opciones de placer sexual que podrían tener cuando sean grandes. ¿Sí? O sentirse discriminando a las personas que tienen ese tipo de orientación sexual. Si yo practico la zoofilia, oye, pues ¿por qué no se las enseñas, verdad? Me vas a poner a mí como un bicho extraño en la sociedad porque tengo un amante animal en mi casa. Entonces es obligación enseñar a los niños, que ahora lo comentábamos del caso de Alemania. Siguiente. Entonces, para no discriminar, se debe ofrecer como una opción de vida desde kinder. Eso es lo que implica, por eso, ¿se acuerdan de David Parker, el papá que parecía esposado? Esas son las consecuencias del matrimonio igualitario, del matrimonio homosexual. La ley está entrando a protegerlo. Y es porque es bueno. Si le llaman sociedad de convivencia, matrimonio igualitario, pacto de solidaridad, o sea, es lo mismo que el matrimonio homosexual, pero con diferente nombre. Tiene las mismas consecuencias que el matrimonio homosexual, pero con diferente nombre. Siguiente. O sea, esto es parte de la idea absurda de que la conducta sexual humana esté determinada por la forma de pensar de cada uno y no por el sexo por el que se nació. Este es el gran problema que hay, ¿sí? Entre otros muchos, pero este es el más delicado porque
les va a cambiar la vida a los niños de este país. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué hacer ahora? ¿No? Siguiente. Bueno, por lo pronto hacer lío, dar la cara, ¿no? Es una cosa importante. El Papa Francisco hablaba de que decía a los jóvenes, salgan a la calle, hagan lío, sáquense la parroquia. Quiero que la gente se alborote, ¿no? Que hagan ruido afuera, ¿no? Yo sé que se lo dijo a los jóvenes, pero yo tengo puro joven ahorita, ¿no? ¿Sí, verdad? Sí. Y es que sí, oigan, la verdad es que no nos quieren para andar cargando bultos de cemento de 50 kilos, ¿no? O sea, simplemente nos piden que usemos la inteligencia, que usemos la voz, y en eso llevamos una gran ventaja sobre los jóvenes, ¿no? Tenemos más experiencia, tenemos más relaciones, tenemos más oportunidad de hacer cosas que los muchachos. Entonces, hay que salir a hacer lío y dar la cara, porque fíjense, siguiente, mientras que los primeros cristianos estaban dispuestos a dar la vida por Cristo, siguiente, hoy nosotros no estamos dispuestos ni a dar la cara. Ese es el problema de nuestro país ahora. Yo no sé en otros países, pero los cristianos de este país no estamos dispuestos ni a salir a defender lo que nos enseñó nuestro Señor. ¿Sí? Y yo cuando decía que si nos pareciéramos a los primeros cristianos, no era que fuéramos a dar la vida, ¿eh? Nuestro Señor no nos pide que demos la vida todavía, no nos pide. Con que demos la cara, con que hablemos de lo que Él nos pide, de lo que Él quiere, con eso empezamos a cambiar el mundo. ¿Sí? Ese es el punto. Siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Siguiente. Primero, hay que dar seguimiento a los legisladores locales. ¿Sí? Hay que hacer reuniones con ellos y llamarles. ¿Qué significa esto? Las reuniones, hemos visto que el gran problema que hay en esta temática es de ignorancia. Mucha gente desconoce, al igual que creo yo, la mayoría de ustedes, que mucho de lo que yo les estoy explicando aquí no lo conocían. Los legisladores tampoco, los diputados y los senadores tampoco lo conocen. Entonces hay que buscar la forma de acercarse con ellos, tener reuniones y decirles, no sé, te queremos invitar a un desayuno, a una comida, a una reunión donde, mira, no va a estar la prensa, no te vamos a pedir que firmes nada, simplemente queremos que vengas a que escuchen nuestra versión, que sepan los argumentos que tenemos para promover el artículo 4 de la iniciativa ciudadana, porque el presidente también quiere modificar el artículo 4. Lo que proponemos en la iniciativa ciudadana y por qué no estamos de acuerdo con la iniciativa del presidente. Ahí creo que vamos a ganar mucho porque ni ellos entienden lo que está pasando, ¿no? Y aquí y las llamadas es, pues, organizarse para buscar los teléfonos de las oficinas, de los representantes de las oficinas que tienen aquí en el Estado, los diputados y senadores, los senadores y diputados federales en primer lugar. Siguiente. O sea, aquí estamos hablando de la primera etapa de diputados federales y senadores. ¿Sí? A esta gente hay que nutrirles con llamadas, ¿verdad? Hay que repartirlos entre la familia y los amigos y decirles, ¿sabes qué? Todos los días, por lo menos una vez al día, llámales, ¿verdad? Por ahí les podemos hacer llegar un pequeño texto, pero mire, con que les llamen y le digan, oiga, yo le digo al senador para decirle que no estoy de acuerdo con la iniciativa del presidente y que estamos de acuerdo con la que queremos que él impulse la iniciativa ciudadana. Y dígale al senador que como vote él, lo vamos a votar a él después. ¿Sí? Si él vota en contra de la iniciativa ciudadana, nosotros vamos a votar en contra de él. Con eso es todo. Si él recibe llamadas de estas 50, 60, 80 llamadas diarias, la secretaria se va a fastidiar. Ahí les diga, la gente está muy molesta, me traen todo el día aquí a llamada y llamada. ¿Sí? Aunque él no tome la llamada, dejen el recado. ¿Sí? Entonces sí es importante que nos organicemos para que la gente esté llamando, ¿no? Y es muy sencillo, pero ya les empezamos a hacer la vida un poco más complicada. Siguiente. El siguiente paso van a ser los diputados locales, pero porque después de que pase por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la iniciativa tiene que pasar a los estados. Tiene que haber, de los 32 estados que hay en la República, o las 32 entidades federativas, hay que pasar a los estados y que 17 de ellas, la mitad más uno, sea votada a favor de la iniciativa.
pasa en el Senado y la Cámara de la República, o en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados, es la del presidente, hay que tumbarla entonces si no podemos tumbarla ya, que la tumbemos en los estados, que haya 17 estados que lo voten en contra, que ahí va a estar más fácil porque es también más en corto con los diputados locales, ¿no? Y les pedimos que la llamada se hagan aquí porque es interesante que ellos se den cuenta que la gente de donde va a recibir votos es la gente que le está llamando para reclamarlo o para pedirle que tomen alguna acción. Siguiente. Una manifestación nacional. Esperamos que haya 50 ciudades de la República, ojalá y se resumen también, el día 10 de septiembre. El día 10 de septiembre, pues les haremos llegar un manual con algunas ideas sobre cómo organizarse y cómo preparar la concentración. Hay gente que dice que hay marchas, que las marchas son más complicadas porque haces caminar más a la gente, es más desgastante, mucha gente no se anima porque no puede caminar largos tramos. Entonces, bueno, si le dice, oye, vamos a llenar, de preferencia hay que buscar un área donde se note la cantidad de gente, ¿no? Que se vea que es una multitud importante, quizá que nos pongamos algún color, o sea, ir vestidos de blanco. Les mandaremos nosotros también algunas frases para que las mantas y las pancartas que ustedes vayan a usar no sea cuestión de creatividad de cada quien, ¿verdad? Y también como protección, porque corremos el riesgo de que alguien se cuele ahí y que lleve una pancarta que diga ataca el presidente, ¿verdad? Y resulta que esa va a ser la que le van a hacer publicidad. Miren lo que dijeron estas gentes, ¿verdad? Le faltaron el respeto al presidente, ¿no? Entonces, no, mira, las pancartas nuestras tienen esas características, ¿verdad? Y aquí están, esta es la tipografía, estos son los colores, así están hechos. Y bueno, y también pues ya están pensadas, ¿no? La idea es que le metamos cabeza a un grupo de personas en la Ciudad de México, más lo que nos... Bueno, hay gente ya representantes a todos lados, los compartiremos con los representantes aquí en Cancún y veremos en un momento dado qué sugerencias podemos agregar y meteremos, porque una buena frase, una buena imagen puede causar mucho impacto para la difusión de la misma concentración. Entonces, eso sería el 10 de septiembre. ¿Por qué 10 de septiembre? ¿Por qué estamos ahorita en receso? Porque los diputados también andan de vacaciones. O sea, la gente en lo general anda de vacaciones y los diputados y senadores también. El 1 de septiembre regresan a trabajar. Entonces, un jueves. El siguiente fin de semana, pues luego es el sábado 3, entonces es muy cortito el tiempo. Dijimos, déjalos que se sienten en la silla, que se acomoden, y la siguiente semana les armamos el mitote a nivel nacional, ¿no? Cuando vean que esto es un movimiento nacional con mucha fuerza, yo no sé si ustedes ven lo que hicieron la gente cuando Cuernavaca hace como un mes, pero sacaron a 35,000 gentes a la calle, y ahora que les robaron la votación para rechazar, porque rechazaron, el Congreso Estatal aprobó el matrimonio homosexual, y entonces cuando es una reforma de la Constitución estatal, tiene que ser aprobada por la mayoría de los estados, de los municipios. Hay 33 municipios en Morelos. Conseguimos, el equipo que se movió en Morelos consiguió 17 firmas, la firma de 17 estados. Pero tramposamente el Congreso lo que hizo, o sea, controlado por el PRD y por el PRI, dijeron es que se venció el plazo. O sea, hay un plazo de 30 días y hay algo que llama la afirmativa ficta. O sea que si tú no dices, ¿cómo se llama? El dicho mexicano que tenemos, el que cae otorga, ¿no? Entonces es eso, más que soy muy bonito, afirmación ficta. El que cae otorga y te dan 30 días, pero no son 30 días a partir de que tú dijiste que iban a hacer esto. Son 30 días a partir de que el municipio recibe la notificación. ¿Sí? Y entonces la gente sí llegó en tiempo, pero el Congreso, sabiendo que había perdido la votación, cerró el plazo y dijo ganamos, porque todos los que no llegaron son de nosotros. La gente que se quedó callada, entonces ahí, si ustedes muchas veces las fotos de Morelos, el estado de Morelos, van a ver muchas fotos donde salen las 17 actas aprobadas por los cabildos municipales del estado de Morelos. Pero bueno, y en esta manifestación así, de un día para otro, juntaron 15,000 gentes. ¿Sí? 15,000 gentes. Entonces, bueno, aquí la idea es que nos empecemos a organizar ahorita para que el día 10 de septiembre salgamos una buena cantidad de gente.
cantidad importante de gente y que les mandamos a los... El mensaje va a ser, señores diputados y senadores, como voten, los vamos a votar. Y la parte importante es esta. Ojo, que los próximos senadores y diputados que sean electos en el 2018, por primera vez en la historia se van a poder reelegir. Sí. Hasta por 12 años. Muy ¿Sí? bien. Entonces, si pierden la diputación o la senaduría, las tendrán perdiendo por los próximos 12 años. ¿Sí? Pues tendrán deseando 12 años por lo pronto. Entonces, ahorita no. Los que se eligen en el 2018. En el 2018. Ahí, de ahí. Entonces, por eso es importante esta presión, ¿verdad? Okay. Si ya les pegamos un susto con las elecciones a gobernador, ¿verdad? Pues es decir, bueno, mira, ahora vamos por el 2018. No sé si Tú sabrás cómo vota la iniciativa, ¿no? no sería bueno. Entonces, la siguiente, por favor. Sí. Queremos hacer una mega manifestación en la Ciudad de México, ¿no? Ahí queremos que sea la Ciudad de México, el Estado de México, Toluca, la gente de Querétaro, la gente de Puebla, la gente de Cuernavaca, o sea, toda la gente de todas las iglesias, reunirnos y hacer una convocatoria donde el Zócalo lo rebasemos. ¿Sí? No se trata de llenar el Zócalo, se trata de rebasarlo. Que todas las calles que convergen al Zócalo estén llenas de gente, cuando menos en los siguientes 50 metros. ¿Sí? Y es, digo, aparentemente pinta relativamente accesible porque platicando con un grupo de pastores evangélicos, me decían que habían llevado a Marcos Witt a un concierto ahí en la Ciudad de México y habían llevado alrededor de 100,000 personas. Y yo le decía, oye, ¿y qué tanto se llena el Zócalo? Pues como un 90%, Juan. Dije, tan poquito le caben, pues yo pensé que era mucho más, ¿no? Dijo, no, sí, pues ya eran unas 100,000 personas y cubríamos casi el 90% del Zócalo. Entonces, si ellos en un concierto, ellos solitos, ese grupo de pastores, lograron hacer esa movilización, yo creo que si nos juntamos todos los pastores, todas las parroquias y los mormones, por ejemplo, es interesante, la iglesia mormona ha recibido ya la indicación de visto bueno de Estados Unidos, decir, señores, todo lo que sea vida y familia hay que apoyarlo en México, ¿verdad? Ellos saben que si México cae, se viene un efecto dominó en América Latina, ¿no? México es un referente muy importante para América Latina, seguimos siendo el referente con todos nuestros problemas. Bueno, pues ellos están peor que nosotros, desafortunadamente, ¿no? Pero entonces están viendo que si esto cae aquí en México, se va a convertir en una situación problemática para todo el resto de América. Entonces ahorita hay que tratar de pararnos aquí. Y la siguiente, que es importante, el Foro Internacional con expertos reconocidos mundialmente. Es que ya no negociamos con la Cámara de Senadores. ¿Qué queremos? Primero le decimos, mira, este es un tema muy conflictivo, muy importante y muy conflictivo. ¿Sí? Vamos a resolver lo importante y luego discutimos lo conflictivo. Lo importante es, vamos a decidir cómo vamos a proteger a las familias mexicanas, porque como ya vimos, somos un desastre, ¿no? El país se nos está cayendo a pedazos. Entonces, vamos a tomar las decisiones que se necesiten para arreglar esta problemática y luego arreglamos qué es familia, quién tiene derecho, quién no tiene derecho y ya vemos cómo le hacemos, ¿no? Porque ya de todo lo que definamos como familia y quién tiene derecho y qué es matrimonio y todo lo que sea, pues va a recibir los beneficios de lo que establecemos en la primera etapa, que es arreglar la situación de la familia. Entonces, aquí la idea es no hacer folitos como los de la marihuana, ¿verdad? O sea, aquí la idea es traer al mejor exponente a nivel mundial en el tema que venga y nos hable de él. Por ejemplo, una gran discusión que hay, que es muy importante, es si la persona que es homosexual nace o se hace. ¿Sí? Y el doctor Francis Collins, que fue el director del programa que desarrolló la estructura del genoma humano, del ADN, él dirigió el grupo de investigadores a nivel internacional que participaban en este proceso. A él le preguntaron en una ocasión que si existía el gen gay, y él dice que no existe ningún gen que predetermine la orientación sexual de las personas que no sea la heterosexualidad. O sea, nadie nace condicionado a tener una conducta sexual que no sea la heterosexual. Entonces,
También hay que dejar claro que nadie elige ser homosexual. O sea, no es que llegue la maestra un día y diga, pues bien, ¿sabes qué? A partir de hoy quiero ser gay, ¿no? Ya, no. O sea, es una situación en la que la persona deriva de manera inconsciente por las circunstancias en las que vivió su infancia, ¿no? Normalmente es un desapego con los mismos a los pares de su sexo, que tampoco quienes inciden en ellos, que normalmente son los padres, lo hacen de manera consciente. O sea, hay muchas circunstancias, normalmente no es un factor, es un multifactorial lo que está causando la atracción al mismo sexo, ¿no? Pero entonces es muy interesante cuando el doctor Francis Collins dice que no existe un gen gay, porque entonces no es una condición inherente a la condición humana, ¿sí? Es un proceso aprendido, y si lo aprendiste inconscientemente, conscientemente lo puedes desaprender. Pero no puede ser un derecho humano una preferencia, ¿sí? Porque la preferencia no te elige porque te gusta, porque tú quieres, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, queremos traer al doctor Francis Collins, que ya entramos en contacto con él. Él es muy interesante porque él era ateo. Después de descubrir todo lo que es la estructura del genoma humano, se convierte en cristianismo y ahorita es pastor evangélico, ¿no? Es muy interesante cuando la gente se topa con las maravillas de la ciencia, dices, es que esto, pues, alguien tiene que estar atrás de estas cosas tan maravillosas, ¿no? Nosotros decimos, conocemos la Vía Láctea, ¿no? Como si fuera una galaxia, y ahora resulta que hay miles de galaxias. Y dices, ¿cómo, caray, verdad? O sea, pues, esto no puede ser que de repente pues hayan tomado los dedos y aparecieron. O sea, bueno, sí pudo decir, ¿verdad? Pero no fue un hombre. ¿Verdad? Sí. No fue un ser humano. Entonces, este debate lo que queremos hacer es que venga la gente y que hable abiertamente, y nosotros le demos mucha difusión a las conclusiones de estos especialistas. Le dimos una carta a Santo Claus al Senado porque le pedimos, son como 15 especialistas en 15 temas diferentes. Si ellos no participan, mira, pues la otra dice que te apoyemos en el total de las conferencias, pero a lo mejor la mitad sí. Bueno, pues habrá, si no se logra traer a todos con el presupuesto que asigne el Senado, nosotros sí tenemos que traer a todos, porque quizás sea la única oportunidad que tenemos de hacer una exposición tan completa de todos los temas. A lo mejor después no nos van a dar la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, hoy tenemos que aprovechar para dejarlo como un antecedente y que la gente después pueda tener la oportunidad de presentarlo como una referencia, ¿verdad? Porque queremos hacer las memorias, subirlas a internet, que sean difundidas en varios idiomas y decirles, esta es la realidad de la sexualidad humana, ¿no? No andemos con enredos y que la gente entienda, si en caso de fracasemos, que no esperamos, si en caso de que fracasemos, la gente le quede claro que fue por un capricho de los políticos, no porque así es la vida. ¿Sí? Esa es una cosa importante. No sé qué sigue aquí, lo que sigue. Ya se acabó esta parte. Bueno, ahí está la página de nosotros, el Consejo Mexicano de la Familia, con familia. Ahí se pueden ver todos los indicadores sobre el matrimonio y la familia, todos los indicadores sobre la situación de México. Ahí los pueden ustedes ver con tranquilidad. Y yo creo que ahorita nada más que la gente tome nota, cambiamos a la otra presentación, ¿no? Para seguir. En otra presentación lo que vamos a ver es, ya vamos a entrar un poquito a ver cuáles son los tips para el debate, ¿no? Una cosa importante, van a ver ustedes hablar del Frente Nacional por la Familia. El Frente Nacional por la Familia, que es la denominación que estamos usando a nivel nacional, está liderada por 3 organizaciones nacionales, que son la Unión Nacional de Padres de Familia, Red Familia y nosotros el Consejo Mexicano de la Familia, ¿verdad? Somos los 3 que formamos el comité directivo. Y de ahí, bueno, se está sumando la gente, cada quien se está organizando en su estado, en su ciudad, paguen en su ciudad, porque es por ciudades, nadie puede controlar un estado. Entonces, por ciudad se están organizando y se están coordinando para hacer esto. Entonces, si quieren les digo, para aprovechar el tiempo, ¿qué son? Perdón, sí, perdón. Todos son de familia,
Bueno, perdón, la mega concentración va a ser el 24 de septiembre, o sea, 15 días después. ¿Por qué 15 días después? Porque en medio está el puente del 16 de septiembre, ¿no? O sea, el sábado 10 es el sábado la manifestación es el día 10, luego el siguiente día 17 es sábado, pero el 16 es descanso, entonces hasta el 24, donde ya está toda la gente otra vez de regreso, ahí vamos a hacer la mega concentración, ¿verdad? Sí. Y el foro estamos esperando poderlo hacer en octubre, ¿no? Porque esa es la parte caliente del debate, del análisis de las iniciativas. Porque ahorita van a empezar con el informe del presidente y el análisis del informe del presidente y cosas por el estilo, ¿no? Bueno. Sí, por favor. Yo más tres observaciones. En el caso de las andamientas de los legisladores, creo que también es importante poner como regidores, por el caso de los municipios. Ellos también tendrán la necesidad de votar, y en muchas ocasiones una forma de una defensa es a través de los municipios, como en el caso que pasó en el estado de Morelos, que se luchó, pero fue a través de los municipios. Pero fue porque fue una reforma constitucional estatal, ¿no? Sí. Sí. Ahí, en muchos casos, en la parte estatal, es donde viene el manejo político y que nos engañan a los ciudadanos. Otra de las cosas, de acuerdo al sistema político nacional que vivimos en una partidocracia, la gran mayoría de los diputados, ya sea locales o federales, manejan todo por línea, de acuerdo a lo que digan en su partido político que los haya postulado. Quien define es una persona que es la responsable de ese partido político y es el que manda la línea. Por eso también se lleva oportuno que también veamos a los presidentes de partido para saber quién está a favor de la vida de la familia y quién no, para que no las precauciones. Sí, estoy de acuerdo. Ese es eso. La otra, el Estado legislador, para conseguir que se protege la literalmente de sus concepciones, producto de un video, en fin. Y pues obviamente se toma con mucho respeto el Estado es el responsable de la vida desde la concepción en este estado de Quintana Roo. ¿Sí? Y ya por último, era el caso de que ya se me olvidó. Una cosa interesante es, por ejemplo, este blindaje que tenemos en 18 estados, ¿sí? El problema de trabajar de abajo hacia arriba, que era un pleito que teníamos con las organizaciones nacionales, y por eso nos fuimos al Distrito Federal, era que le decíamos, van exactamente a la contracorriente de la tendencia mundial. Viene la gente de la ONU o de otros países a presionar al gobierno federal para que cambie las cuestiones a nivel estatal, para que cambie a nivel municipal. Y nosotros vamos del municipio al estado, a la federación. Ahorita el blindaje para proteger la vida desde la concepción de los 18 estados nos la pueden tomar así, ¿sí? Con una sentencia de la Suprema Corte. Con una sentencia de la Suprema Corte se caen los 18 de golpe. El siguiente paso, y es importante por eso que tengamos éxito en esto, pues en un principio nos pensamos, oye, ¿por qué no metemos la vida de una vez? ¿Por qué abrir dos frentes muy grandes, verdad? Son dos movimientos, son dos grupos, son dos lobbies importantes. Entonces dijimos, bueno, vámonos por uno, que es el que está más amenazado, el otro por lo pronto tiene blindado los estados, hay más movimientos identificados por la vida, pero no había ningún movimiento por la familia. Entonces dijimos, vamos a meternos con este, y si lo sacamos adelante, la gente le va a entrar con mucho más ganas a la hora de hacer una reforma constitucional y blindar la vida desde la Constitución, que es el siguiente reto que tenemos que hacer todos. Pero ahorita por lo pronto nos concentramos en el matrimonio y la familia, ¿no? Una cosita rápida nada más, Sí, claro. maestro. Si
acerca de la importancia de las firmas que vamos a empezar a recolectar, por favor. Sí, la idea es que recolectemos firmas para que les podamos mostrar. No requieren ustedes poner IF ni nada por el estilo, simplemente poner la firma, porque la idea es usarlas de varias maneras, ¿no? O sea, írselas a mostrar a los diputados y decirle, mira, toda esta gente esté en contra de la iniciativa del presidente, ahí hay que hacer. Las firmas por sí solas no sirven, ¿no? Porque realmente no se enteran ellos cuántas firmas son y se ponen a contarlas. Pero si nosotros hacemos show como lo que hicimos en la Suprema Corte, pues bueno, y vengo a decir, oye, aquí te traemos todas estas cajas con todas estas firmas de los miles de ciudadanos que están en contra de la iniciativa del presidente, y esas mismas copias, sacaremos copias, iremos al Senado a decirle, mira, todas estas gentes están a favor del cuarto de la iniciativa de reforma ciudadana, ¿verdad? Entonces sirven para los dos objetivos, ¿no? De ahí la importancia de juntar las firmas. Entonces, bueno, entramos al manejo del debate. ¿Sí? Siguiente. Ay, perdón, se pone que repetir, pero bueno, seguimos. Bueno, el manejo del debate no es otra cosa que una confrontación de ideas. ¿Sí? Es una confrontación de ideas y hay que tenerlo claro porque de repente se piensa que te estás peleando con la persona. ¿Sí? Y el pleito no es pleito con él en lo personal, se están discutiendo ideas. Siguiente. Y si estamos discutiendo ideas, hay que entender que nada de lo que está ocurriendo en nuestro mundo en este momento es accidental. ¿Sí? Siguiente. Todo lo que está ocurriendo en este momento tiene una razón de ser y patrocinadores con intereses. Todo. Oye, pues ¿a qué le interesa meterse en esta cosa de la homosexualidad? Pues bueno, yo decía que en el lobby gay teníamos a gente que es personas homosexuales que no solamente quieren vivir su homosexualidad, sino para imponerse en la sociedad. Pero, por ejemplo, lo que el presidente y la Suprema Corte, fíjense, el mensaje que mandan, un mensaje oculto que mandan es: a ver, cristianos de este país, a ver si le dicen a su Dios que se equivocó, a ver si me va corrigiendo la Biblia, porque nada de que varón y hembra los creó, como dice el Génesis, es yo, Diosito, Peña Nieto, digo que es varón y varón, hembra y hembra, y todos contra todos. Entonces, hay un problema fuerte ahí de socavar los cimientos de la fe cristiana, ¿no? O sea, la Biblia, bueno, aunque también desde el punto de vista del Génesis afecta a los judíos y a los musulmanes, porque también ellos parten del Génesis. Pero además, en el caso de los cristianos, tenemos el Nuevo Testamento y todo lo que escribe Pablo, tanto el Antiguo habla de Sodoma y Gomorra y todo lo que habla de Pablo, todas aquellas críticas a la homosexualidad que vienen en la Biblia, que son más de 30 menciones, pues tendríamos que corregirlas, ¿verdad? O romper las hojas de ese pedazo y decirle a Dios, pues mira, aquí te enmendamos la plana, Señor, ¿verdad? Porque dijo el presidente que lo cambiáramos. A tus órdenes. Sí, buenos días. Una pregunta, ¿actualmente puede un pastor hablar abiertamente de este tema en la congregación? Se supone que sí. ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas o legales que pudiese tener? Mira, ya hay, por ejemplo, en Coahuila a 2 pastores los multaron, ¿verdad? Uno porque dijo que para Dios la homosexualidad es una aberración, lo cual también lo dice la Biblia, y a otro porque dijo que las personas homosexuales se podían curar. A uno le pusieron una multa de 15,000 pesos por 16, no sé por cuál sea la diferencia, ¿verdad? Pero ahí el problema tendría que haber una denuncia dentro del templo, ¿verdad? Alguien que dentro del templo presente una denuncia diciendo: oye, es que el pastor está incitando al odio a la congregación. Pero la verdad es que en cualquier momento nos pueden hacer esto. Ahorita, por ejemplo, hay cerca de 5 obispos católicos que están siendo demandados. Pero si tú te pones a ver, dice uno de ellos: oye, si defender el matrimonio natural, como lo hemos recorrido durante los últimos 2000 años, es discriminación, pues qué pena, ¿verdad? Simplemente estamos, que es lo que nosotros decimos en la televisión o en las entrevistas, no estamos atacando a nadie, estamos defendiendo lo que creemos. Si ellos creen en otra cosa, pues que saquen sus argumentos, ¿verdad? Y los confrontamos y que el público decida, ¿verdad?
Pero no solamente ellos tienen derecho a defender su forma de vida, sino que nosotros también tenemos derecho a defenderla, sin ser ofensivos, claro, pero no es ninguna discriminación de que defiendas el matrimonio como lo ha conocido, como se ha conocido en todas las culturas, en toda la historia de la humanidad. Nunca antes, en ninguna cultura, en toda la historia de la humanidad, se ha hablado de matrimonio homosexual ni de adopciones homosexuales. Entonces está tipificado en la ley, si hay una sanción. Es correcto. Es como lo interpreten, ¿verdad? Porque lo que la ley dice es que no puedes discriminar, no puedes promover un discurso de odio. Entonces, ahora resulta que es absurdo, o sea, sería absurdo el que digan que leer la Biblia es un discurso de odio. Pero como están interpretando las leyes de manera tan torcida los jueces, pues estamos en esa riesgo. Pero no transgrede los derechos de uno también como ciudadano. ¿Qué sentido? Por ejemplo, uno profesa lo que cree, Sí, ¿no? claro. Y tiene el derecho precisamente de eso, ¿no? No Sí. transgrede esa misma ley a la hora de interpretarla. Claro, sí lo está haciendo. O sea, no están tomando en cuenta el derecho a la libertad religiosa, que sí es un derecho establecido en todos los tratados internacionales de derechos humanos, y no se encuentra en ningún lado un derecho sexual a la práctica libre del género, como le quieren llamar, ¿no? Pero estos son los problemas de las interpretaciones torcidas que están teniendo los jueces en muchos países, pero porque los hemos dejado, porque la Suprema Corte dice, y ya todo el mundo es que ya la Suprema Corte dijo, ¿verdad? No, pues vamos a echarle bronca a la Suprema Corte, caray, ¿verdad? Y vamos a exhibirlos y vamos a denunciar el absurdo de manejo que están haciendo en los procesos, el razonamiento que están siguiendo para aprobar las leyes. ¿Okay? ¿Perdón? Sí, que metan un obispo a la cárcel y otra que no. O por cierto, el obispo de Veracruz me dijo un día cuando estaban diciendo que estábamos recolectando la firma y decíamos que había riesgo que me metieran a la cárcel por estar promoviendo la iniciativa. Y entonces los asesores me decían, oye Juan, pero si te meten en la cárcel tenemos que firmarte entrando a la cárcel, estando en la cárcel y saliendo de la cárcel, ¿verdad? Para que la gente se dé cuenta de que eso que está pasando aquí le puede pasar a ellos. Digo, no, pues estoy puesto mientras se me pasa una noche y yo le... Pero me decía el obispo de Veracruz, ¿no? Me decía, señor Marcos, si lo meten a la cárcel, me avisa, porque yo me voy con usted. A ver qué hacen estos tipos con un obispo en la cárcel. Y que no me esté concurriendo porque lo va a buscar. Perdón. Bueno, mi sugerencia sería que cuando se hagan las manifestaciones grandes, Sí. y aparte de que tenemos que poner de acuerdo con obispos católicos, judíos y todo, poner un cartel en los templos, que lo que estamos pidiendo, para que les quede bien claro. Si nos van a tener que meter al cartel, pues no creo que